Éxodo 3, versículo 3. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza, y dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, diga, el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Diga, tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de manos de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ve por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo. Y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Que el Señor añada bendición a su palabra, puede sentarse. Todo, creo que en cualquier escenario hemos oído hablar de Moisés. Aun cuando usted no había tenido un encuentro personal con Jesús, usted seguramente en Semana Santa o en diciembre, usted pudo ver alguna de las películas de los 10 mandamientos, las comiquitas sobre los 10 mandamientos, ¿verdad? Y vemos la historia de Moisés, un hombre que Dios escogió, que Dios lo sacó y lo apartó. Y le hace un llamado y llama la atención cuando el hombre dice, ya, ¿quién soy yo, Señor? Porque Dios nos llama y nosotros decimos, por favor, Señor, ¿cómo tú vas a decir que yo soy pastora? Y uno empieza a luchar. Recuerdo en mi juventud, pues cuando no hace mucho, y estábamos en un culto de jóvenes, y en eso vino un profeta que hoy en día todavía vive y hizo un llamado. Y él dijo, bueno, vamos a orar por las personas que están aquí, por estos jóvenes, los que quieran recibir nueva fuerza, una unción fresca, los que quieran ser llenos del Señor. Y pasamos adelante. Un poco de jóvenes, era un aniversario de jóvenes. Pero cuando pasamos adelante, él no pudo orar por eso, porque él dijo, aquí hay unción ministerial. Toda esta gente tiene ministerio. Y nosotros asustados, porque aquí usted tiene una pastora que siempre le está hablando de llamado, de propósito, pero en mi formación los propósitos eran para gente de muy, muy alto nivel. O sea, no todo era algo de una escala muy alta, pues pensar tú que pudieras tener algún liderazgo, ¿no? Era algo así como que es otro nivel, ¿no? Sin embargo, a ese grupo de jóvenes, ese profeta no pudo orar para que el Señor le bendiera ni nada, sino que le dio una unción ministerial, y voy a orar por su ministerio. Son gente llamada ministerio. Hoy en día todos estamos en el ministerio y la mayoría somos pastores, regados por toda la Venezuela y fuera de Venezuela. Dios hizo un llamado, y en ese momento cuando recibimos el llamado, siendo parte de los jóvenes, era como que estábamos asustados, pues, que nos estuvieron haciendo un llamado o una oración, recibimos lo que nos impartieron sin entender mucho. Cuando Dios nos llama, Él no nos llama por lo que nosotros nos creemos que somos. Antes bien, que nos saque de la actitud, cuando usted cree que no sirve para nada, cuando usted cree bueno, pero es que eso no puede ser conmigo, pastora. Yo me asusto para hablar delante de las personas. Yo sí hablo mucho en mi casa, hablo mucho por celular, hablo mucho con la gente con la que ando, pero predicar, yo no puedo. O sea, que preparar un mensaje, no, yo soy profeta.
profesora, soy licenciada, tengo esto y esto y esto, pero preparar un mensaje creo que yo quiero. En el caso de Moisés, ese fue el caso. El Señor llama a Moisés y Moisés dijo, ¿pero quién soy yo? Y como tú vas, él se había criado ahí, en medio del faraón. Y conocía bien toda esa estructura del faraón, toda la estructura del gobierno egipcio. Él la conocía bastante claro porque él se había criado allí. ¿Quién era Moisés? Vemos ahí que Dios le está dando un tremendo llamado. El pueblo había estado en esclavitud y el contexto de la historia de Moisés es que el contexto de la historia de Moisés, ¿verdad? Era que el pueblo del Señor estaba en esclavitud y el pueblo egipcio tenía miedo del pueblo del Señor porque veía que los tipos eran muy buenos, pero le ponían más cargas para reventarlo y ellos lo que hacían era fortalecerse. Y iban multiplicándose, eran como si fueran los conejos. ¿Saben que dicen que los conejos paren muchísimo, no? Y rapidito. Bueno, ellos eran como conejos, parían y los muchachos de los hebreos se distinguían. Y el tipo estaba asustado. Y tiene una reunión con toda su gente y dice, mira, aquí tenemos que ver cómo hacemos para detener a esta gente, porque esta gente se multiplican, le ponen más peso, le ponen más trabajo, ya no le daban maquinarias para que hicieran su trabajo pesado, sino hazlo sin maquinaria, te pongo más cantidad, te hago de esto, y de esos hombres, mientras más carga le ponían, los tipos se desarrollaban músculos, y esas mujeres seguían pariendo, y había una gran distinción entre los hijos del pueblo del Señor que estaban en esclavitud en esa tierra y los que eran de esa tierra. La gente lo que dice, ese es un hijo de un hebreo. Y en medio de todo ese contexto, el faraón da un decreto y dice, bueno, todo varón recién nacido, mátenlo. Hay que matarlo. Estaba asustado. Mátenlo porque esa gente, si ellos se siguen fortaleciendo así, nos van a tumbar nosotros. Nos van a sacar de nuestra tierra, porque cuando uno está alineado con el Señor, Dios nos va a fortalecer. Las situaciones difíciles van a desarrollar en nosotros músculos espirituales. Entonces se siente como que, y la gente dice, uy, pero no me ha matado, mira, sigue derecho, mira, sigue avanzando, mira, ya han pasado, la gente sigue a los días contados, y hacemos esto, y hacemos lo otro, nada pasa, porque la mano del Señor está con sus hijos. Y el pueblo del Señor estaba en ese lío. Y en eso la mamá de Moisés queda embarazada, tiene su muchacho justamente cuando dan el decreto. Y ellos estaban bajo esclavitud. Cuando usted está bajo esclavitud, hay un amo. O sea, él gobierna, él manda. Y él dijo, se va a eliminar a todos los niños. Estaba el río Nilo, y en ese río llevaban a los niños y los sacrificaban ahí. Pero dice la palabra del Señor, vamos a Éxodo 2, que cuando Jocabed vio a Moisés, ya bueno, no tiene mucho sabiendo, ya no lo ama, ¿verdad? Y yo justamente recientemente compartía que el dolor de parir es uno de los más fuertes pero más sabrosos, porque el dolor es muy horrible y vas a morir, no siempre que vas a morir, y en el momento que ya te estás reventando, y pasó el dolor, y ves esa carita, y eso es una sensación que yo creo que es el dolor más sabroso, más agradable. Dice la pastora Talorca, no es el dolor más agradable parir a sus hijos. Y entonces cuando ella lo ve se consigue que es una belleza. Dice, wow. Y pariendo el muchacho, viendo que es una belleza. Mira el pequeño del faraón. El faraón nada más con el nombre de su cara. Y cuando te ves la película con esa ropa, no te lo ves, se le presenta un bicho ahí y te dice, oh, vale, todo el mundo se va. Pero nosotros no nos vamos, nosotros echamos fuera en el nombre de eso, ¿no? Pero su imagen ya delante, ¿no? Entonces,
El enemigo siempre va a tratar de destruir la cabeza. Y por eso viene la falta, hermano, y la oferta, y viene tantas cosas. Y por eso tantas cosas desagradables contra el hombre, porque el enemigo va a tratar de destruir la cabeza. Porque no digo, vamos, eliminen a todas las mujeres para que no se paran más. No digo eso. Eliminen a todos los varones. Y la palabra registra que Jocabed vio a su muchacho y dijo, no, se acuerdo con su esposo. Dice que duró 3 meses con el muchacho escondido, desafiándose al faraón, el cual era el dueño de todos y como ellos estaban en esclavitud. Wow, eso es otro nivel. Porque hoy en día vemos que la gente estando juntos y hay un incendio, la mamá se va y deja que va ahí y se quedó un muchacho. Las redes están llenas de eso. Y esta mujer no. La palabra del Señor nos dice que ella, vámonos a Éxodo 2. Versículo 3 dice, pero no pudiendo ocultarle más, tomó más tiempo, tomó una arquilla, juncos y la calafateó con olfato y brea y colocó en ella el niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. ¿A la orilla de qué río lo puso? A la orilla del río Nilo. A la orilla del río donde se sacrificaban a los niños, donde lo mataban y lo eliminaban. Dice que ella lo ocultó durante 3 meses, pero llegó un momento que ya no podía ocultarlo. Entonces ella, ¿qué hizo con lo que ella sabía? Lo que ella sabía, lo que ella tenía. De lo que ella podía dar con eso, ella actuó. Qué hermoso cuando nosotros podemos confiar que lo que necesitamos para hacer, lo que tenemos que hacer, es con lo que tenemos, con lo poco que tenemos. Qué hermoso cuando te puedes llegar a ese nivel de confianza en su Señor, de saber, de que bueno, con esto poco yo voy a hacer lo que voy a hacer. Yo voy a hacer lo posible y el Señor va a hacer lo imposible. Él va a convertir lo sencillo mío en algo extraordinario. Y ahí vemos a una mujer que le creyó a Dios. Fíjense que Moisés nace justamente en el momento que está saliendo el decreto de qué? De destrucción. Pero que no había nacido. Había nacido uno que había sido llamado a dar libertad al pueblo del Señor. Cuando el Señor levanta, cuando el Señor está levantando a alguien en un tiempo, todo el infierno se va uniendo. Y por eso muchas veces hay experiencias de nuestra propia vida donde nosotros, aún antes de nacer, pasaron circunstancias para que nosotros muriéramos. Cuando mami tenía 8 meses, mami tenía 8 meses de embarazo mío, mami cayó con un barranco profundo. Y nada, le dio a la muchacha. Y no, así, y aquí estoy. Pero tiempo después de mi avance, el Señor empezó a tener una serie de batallas que no entendía y estaba más asustada y cualquier otra cosa no entendía. Pero una de esas búsquedas con mi Señor, una madrugada orando y mi esposo al lado también orando porque era una gran batalla que libraba yo. Y en eso Dios me habla a mí y me dice, esto vino cuando tú estabas en el vientre de tu madre y caíste y pasó todo esto. En ese momento vino un espíritu de terror, de miedo, de muerte sobre tu vida que estaba intimidando. Y cuando ustedes revisaban mi vida hasta ese tiempo, era una historia de todos eventos, uno, otro. Eventos que no eran sólidos, sino situaciones que venían y ya superaban. Y otra, yo no sé, entendida porque todo eso, hasta que el Señor me llevó a eso y me llevó a orar y a renunciar a todo lo que vino en ese momento. Porque cuando Dios te escoge, el infierno se mueve para detener tu vida, para detener lo que Dios tiene contigo. Y ahí lo vemos en la historia de Moisés y vemos a una mujer que le creyó a Dios. Estaba en esclavitud. Porque nosotros podemos justificar. No, pastor, es que lo dice mal porque bueno, me estaba pasando todo esto horrible. No, ellos estaban en esclavitud. Pero ella decidió confiar en quién? En Dios. Ella sabía que su Dios era un Dios que preservaba vida, que su Dios era el que le había dado su hijo. Y yo no lo voy a destruir, no lo voy a eliminar, yo voy a cuidarlo
voy a hacer hasta donde yo pueda. Lo cubrió y preparó esa cesta de lo que ella tenía, con cosas muy sencillas, pero en su conocimiento, haciéndolo sellando lo más que pudiera para que el agua brindara y el niño no fuera a ahogarse. Y lo puso allí en el río Nilo, lo que era un lugar de maldición, un lugar de destrucción, un lugar donde sacrificaban a los niños. Ahí ella fue y llevó a su niño. Es hermoso ver que esta mujer no se dejó llevar por las circunstancias, ver que esta mujer no se detuvo, sino que dijo, bueno, lo voy a cuidar, y después entendió hasta dónde ella podía hacerlo, y dijo, bueno, voy a prepararlo, voy a guardarlo, y dice la palabra del Señor que lo lanzó allí y se mantuvo a la orilla y fue siguiendo por donde iba la cuestión, y su hija, la hermana de Moisés, viendo esto, ella observaba. Diga, observaba. Hay un dicho que dice, camarón que se duerme, se lo lleva a su vida. Porque no te lo ven que se lo está llevando. Pero la palabra dice que ella observaba. Y veía, imagínense el sufrimiento de una madre, agarrando a tu muchacho y preparando. Y sabiendo que si lo tienes contigo, te lo van a matar. Dice que cuando la gente vieron al niño, cuando el niño llegó justamente donde estaba la hija del faraón. Y la hermanita llegó por allá y se puso allá como en las doncellas que estaban cercanas de la hija del faraón. Y cuando ve al niño, dice la palabra del Señor, que Dios puso una gracia en ese niño. Pero cuando ella lo vio, dijo, este es el hijo de la hebrea, porque está fuerte. Los hijos de las hebreas son diferentes. Los hijos de Dios somos diferentes, porque lo sepan. Usted sea flaquito, usted sea negrito, usted sea chiquito, usted es diferente. Amén. Y es visible. Por eso usted se puede conseguir una persona sencilla con tantas ofertas del infierno. ¿Por qué? Porque enseguida que el infierno no le dice, ay, esa es una de las hijas, ay, ese es uno de los hijos, vamos a darle duro. Y vemos allí, en el caso de Moisés, que todo estaba dispuesto por el infierno para destruirlo. Desde que nació ya sentencia de muerte. Desde una máxima autoridad, pero sobre un alto y uno más alto. Cuando Dios dice que vas a vivir, tú vas a vivir. Aleluya. Y cuando una madre se alinea con el cielo, la cosa cambia. Porque las historias empiezan a cambiar. Por eso el amor de la mamá es el que más se asemeja al amor de Dios. ¿Por qué? Porque el amor de Dios siempre nos da oportunidad, y vemos la historia de Judas y el Señor. Hasta el último momento, Jesús le estuvo dando la oportunidad de ¿qué? De que se arrepintiera. ¿Conocía a Jesús lo que iba a pasar? Sí, lo conocía, porque tenía el conocimiento pleno. Sin embargo, el Señor siguió dando las ofertas de que algo pudiera pasar allí en el corazón de Judas y él pudiera reaccionar. Una mamá siempre espera una mejor historia. Y el hijo puede ser horrible, el hijo puede ser un pichirre, un malandro, un maldiciente, hasta puede hacer tantas cosas, y la mamá se molestó, se hirió, porque el hijo le dijo cosas horribles y todo eso. Sin embargo, la mamá siempre espera, una mamá sana, siempre espera que haya un cambio. Hace muchos años me tengo un caso con una persona que estaba volada de la cabeza. Y cuando viene conmigo y empieza a hablar de su mamá, digo cosas horribles de la mamá. Eso nos llevó a traer a la mamá. Y cuando la mamá la veía y la oía, la mamá se bajaba y le decía, no es así, hija, lo que estás diciendo no es, hija, no. Y mientras ella estaba acelerada, agresiva, la mamá se mantenía, hija,
Pariste un muchacho y lo regalaste. Una persona sana debe luchar. Y esta mujer luchó y después cuando tuvo que entregarlo, lo entregó y dice la palabra que preparó todo para que ella no muriera. Y cuando ella actuó, fíjense lo que ella hizo. Ella se alineó con el cielo. Ella desafió los decretos que dio el faraón. Pero ella se alineó con el cielo porque ella tenía una relación con Dios. Y ella sabía que su Señor amaba la vida. Le había dado su hijo, era para que naciera. Y si nació, era para que viviera. Y cuando lo veo, digo, qué hermoso. Y claro que va a vivir. Y qué hermoso cuando usted por encima de sus deseos, por lo menos Carmen Elena, que ella tenía una casa gigante de 5 pisos en el Pilar, yo tenía un piso para cada uno, un apartamento para cada uno. Y mi esposo y yo quedamos en la parte de abajo y cada quien iba a tener que entrar independiente, que no nos vieran, pero que estuviéramos ahí, ¿no? Porque las madres, los padres somos así, los queremos ahí, ¿no? Pero qué hermoso, cuando usted llega a amar de una manera, usted puede decir, pero ese es mi sueño, pero no es de ellos, y es la misión de Dios. Qué hermoso cuando usted puede agarrar a los hijos y soltarlos en obediencia a Dios y lo está conectando con él, con el diseño del cielo. En cuanto ella hizo eso, el Señor le cumplió esos 3 meses. En cuanto él soltó al muchacho, ¿verdad? El Señor se encargó que ese lugar de maldición, el río Nilo, se convirtiera en un lugar de bendición. Dios cambia la historia. Cuando usted y yo nos alineamos al cielo, Dios cambia la historia. O sea, cuando yo decido creer al Señor, cuando todos me dicen, mira, pero es que ese muchacho no, ahí no va a salir nada bueno, pues, pero mi Señor cambia la historia. Mi Señor es hacedor de cosas imposibles. Y yo decido creer al Señor. Por encima de todas las cosas. Y nos conseguimos a ese niño navegando por las aguas del Nilo y nos conseguimos a su mamá bordeando el río y su hermana adelantándose buscando cómo hacía. Y cuando llega allí y la hija del faraón ve al muchacho, dice, vaya, este es el hijo de las hebreas. Pero le dice que sintió una gracia especial por ese muchacho. Y ahí estaba la hermanita le dijo, mira, si quieres te busco una hebrea, porque si he ido de la hebrea, que lo cuiden las hebreas. Te busco una de las hebreas, de las que te sirven, para que lo cuiden. Y la niña le dijo, sí, y fue buscó a la mamá de Moisés. Usted tiene que confiar en el Señor. Ella confió en el Señor y hizo lo que le correspondía. Y lo que hizo, se lo devolvió. Y no solamente que se lo devolvió, sino que la llevó a vivir en un lugar de calidad, con todo pago, pero no solamente eso, sino que se le pagó para que lo cuidara. ¿Qué le parece? Antes nadie le pagaba. Ahora, el Señor había cambiado la historia, puso todo a favor de ella. Y ese niño, que era el libertador del pueblo del Señor, el hombre que Dios había escogido para llevar, sacar a su pueblo de Egipto, ese niño recibe un equipamiento de lo más alto, pero tenía alguien más alto de todo eso, de esa cultura de egipcio, de los egipcios, y era su mamá. Y su mamá allí, en esos primeros 3 meses, la mamá fue partiendo de su amor hacia Dios. Y después cuando le tocó preparar al muchacho, pero ya no podía ser libremente su mamá, sin embargo ella hizo una buena multiplicación de lo que ella creía, de quien ella creía. Y eso prevaleció en la vida de Moisés. Y aquí Dios estaba formando un líder como ninguno otro. Un hombre fiel al Señor, un hombre comprometido, un hombre que a pesar de que no era fácil para nada, estaba dispuesto a obedecer. Qué hermoso cuando nos ha tocado una mamá que nos ha lanzado una chancleta. A mí me la lanzaron. Fácil, mi mamá se queda por aquí, te mira, te va a hacer. ¡Pum! Haga caso. Y si le contestaba, pues ella siempre va muy alto, muy alto. Nada más que cuando ella la ve, como no la ve. Y mami, pues éramos 9 hermanos, mami no podía estar con muchas negociaciones.
con nosotros. Pero todos hoy en día estamos en el Señor. Todos hoy en día estamos sirviendo en el Señor. Al momento de que viene mamá, nosotros vamos creciendo y decimos, bueno, hay cosas de lo que no ha entendido, o quizás sí que lo entendió, pero entramos en la familia que Dios escogió. Esa mamá y ese papá, Dios los escogió. Y cuando nuestra familia, nuestros padres se alinean con el cielo, hay una serie de situaciones que podemos vivir. Que hay cosas que son buenas y hay cosas que no son buenas. Pero usted cree que el Señor no sabía lo malo que hace en su vida cuando lo colocó en su familia. ¿Usted qué cree? ¿Usted cree que a Dios le sorprendió lo malo que sucedió en su crianza? No. Dios tiene la visión completa. Pero Dios tiene propósito con nuestra vida. Dios tiene propósito con nuestra vida. Y Dios nos introduce en el taller del maestro, ahí en esa familia que Dios puede ver, hermano. De todas las relaciones que nosotros tenemos en la vida, la relación que usted puede hacer en su vida, Dios lo puso, mamá, papá y hermanos. Ahí lo puso Dios. Ahí usted no lo escogió. Además, relaciones, usted es quien lo escoge. Pero la de su familia, Dios lo escogió. Y cuando una madre se alinea con Dios y le cree a Dios y entiende que Dios hace lo que corresponde, vamos a ver cosas grandes y maravillosas que Dios va a hacer con nuestros hijos. Imagínense todo el sufrimiento de esta mujer, soltar a su muchacho. O sea, 3 meses, ella recién parida, que la mujer está bien frágil en cada área, en lo físico, en lo emocional, en lo espiritual. La mujer está frágil, bueno, pero todavía está llena de hormonas, está herida, está débil, ha perdido mucha sangre, está con todas esas emociones ahí revueltas. Ahora está como un niñito que no se duerme nunca y que cuando tú tienes sueño el niñito está despierto, pues. ¡Wow! Y aparte de eso, una sentencia de muerte sobre su hijo y de castigo contra ellos. Y esta mujer decide preservar su vida. Decide, bueno, voy a estar. Y el Señor la bendijo honrando su confianza en el Señor. Porque a veces nos toca agarrar a los muchachos. ¿Cuál es la cesta que usted puede entregarle a su hijo para que no se ahogue en el agua del Nilo? Y para que ese río, que es un lugar de maldición, se convierta en un lugar de bendición. Porque allí donde mataban y sacrificaban a los niños, no, ahí fue donde hubo el encuentro entre Moisés y la hija del faraón. Y ahí fue donde se crearon las estrategias para preservar la vida cuando acaban matando a la niña. Hay decisiones que nos toca tomar. Como hay decisiones de su madre, de su madre, para soltarlos. La semana pasada Dios estuvo ministrando en nuestras vidas y fue un tiempo profundo, ¿no? Y en especial me llamaba la atención el Señor con la hermana de él, porque entonces la hermana de él es la mamá de tú. Y él decía, te doy palabras para bendecir, para impartir vida, porque como madre somos llamados a impartir vida con nuestras palabras. Y mientras estemos vivos tenemos que aprovechar eso. Y como padres también, como autoridad tenemos que ver de lo que nosotros hablamos. Y muchas veces impartimos vida cuando soltamos a las personas. Cuando decimos, bueno, lo que es normal, ¿cuál es la canasta que uno le puede dar a un hijo? Los límites que uno le ayudan a establecer en su vida, que lo van a proteger. Los valores que le das a los muchachos. Las enseñanzas correctas. Los hábitos que le van a ayudar a qué, los buenos hábitos que le van a ayudar a qué, a luchar, a avanzar. Las disciplinas. Pero cuando usted va a la casa, la gente que dice al sitio es lo peorcito de todos los hogares. Lo peorcito. Y desde que usted ve allí, va a visitar, usted se siente el choque espiritual del mente. Alguien se preguntaba, pastora, ¿qué es todo esto?